Ahí sí. Se ve la presentación, me escuchan. Sí, profe, se te escucha. Bien, entonces hoy vamos a hablar de la vía opuesta a la degradación, que es la síntesis del glucógeno. Entonces, veamos. La glucogenogénesis, que sería para sintetizar o construir el glucógeno, ocurre por esta manera, ¿verdad? De esta manera, que sería la glucosa 1-fosfato. Nosotros qué obtenemos cuando glucosa ingresa a la célula. Por medio de la exoquinasa tenemos glucosa 6-fosfato. Y esa glucosa 6-fosfato tiene que convertirse en glucosa 1-fosfato, que ya vimos que puede ocurrir por una mutasa, ¿sí? Entonces, esa glucosa 1-fosfato que me dio la mutasa, ahora va a reaccionar con esto que es UTP, ¿sí? Uracilo, ribosa, 1,2,3-fosfato, UTP. Ellos reaccionan entre sí de manera que el UTP pierde dos de sus fosfatos y se queda con uno solo, como UMP. Y eso se une a al fosfato y a la glucosa. Entonces yo tengo esto, ¿sí? Glucosa con su fosfato, uracilo, ribosa y un fosfato. Redondeando, si yo cuento, hace uracilo, ribosa, dos fosfatos que es UDP y además de eso, la glucosa. Entonces cuando yo hago reaccionar glucosa 1-fosfato con UTP, entonces yo básicamente estoy obteniendo UDP glucosa, ¿sí? Y este fosfato, los dos que voy a sacar, sale primero como pirofosfato, por eso le ven a los dos fosfatos unidos acá. Y mediante una pirofosfatasa inorgánica yo vuelvo a separarles y obtengo dos fosfatos separados. ¿Por qué? Porque esta reacción que está aquí entre el UTP y la glucosa 1-fosfato no es tan factible, no tiene tanta tendencia a ir hacia el producto. Entonces, ¿qué yo hago? Le obligo. ¿Cómo? Y el fosfato, el pirofosfato que obtuve acá, yo lo degrado, yo lo gasto de manera que la reacción se favorezca en esta dirección, o sea, para abajo. Para poder obtener UDP glucosa es que yo el pirofosfato lo tengo que degradar básicamente. O sea, esta reacción impulsa la ocurrencia de esta reacción para obtener UDP glucosa. Bien, entonces esa es la biosíntesis de UDP glucosa. Este es mi ladrillito de construcción para el glucógeno, ¿sí? La UDP glucosa es sintetizada a partir entonces de glucosa 1-fosfato y UTP que ya dijimos, mediante la reacción catalizada por UDP glucosa pirofosforilasa. Acá está, esa es la enzima que une glucosa 1-fosfato con UMP básicamente para tener UDP glucosa. UDP glucosa pirofosforilasa se llama. Y esa me da entonces mi ladrillito de construcción. Esta reacción, como mencioné, es fácilmente reversible, o sea que en dos direcciones puede ocurrir, ¿verdad? Y es dirigida hacia la formación de UDP glucosa, o sea, yo favorezco que me dé UDP glucosa entonces por la degradación rápida e irreversible del pirofosfato. O sea, yo degrado este para impulsar la reacción hacia abajo mediante una pirofosfatasa inorgánica que está acá. Bien, ¿se entiende bien esta reacción? Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces yo obtuve UDP glucosa, que es mi ladrillo de construcción. De todo esto a mí lo que me importa es la glucosa. Pues yo lo que quiero es justamente alargar una cadena de glucógeno. Y bueno, vamos a sintetizar primero algo que se llama cebador o primer también puede ser. Es una molécula que tenemos que obtener para poder básicamente ir alargando una cadena.
Vieron que si, por ejemplo, yo quiero hacer una trenza de hilo, yo no voy a tener de dónde empezar si solamente tengo hilo. En cambio, pónganle que yo clavo en la pared, un clavo, valga la redundancia, y a partir de ahí yo pongo mi hilo y ahí empiezo a hacer mi cadena, ¿verdad? O mi trencita. Entonces ahí sí se va a poder. El clavo ahí en la pared lo que cumple una función de cebador. Más o menos eso sería para que entiendan, ¿sí? Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es sintetizar un cebador porque me dice a mí que UDP glucosa no es capaz de reaccionar con otra UDP glucosa. Yo necesito una punta, un extremo desde donde empezar a alargar una cadena de glucosa. Necesito mi clavo, ¿sí? Y eso lo hace una proteína que se llama glucogenina, ¿sí? La glucogenina tiene un residuo de tirosina, tiene una tirosina número 194 que da un OH en su cadena lateral y a partir de ese OH yo empiezo a alargar una cadena de glucógeno. Porque no hay forma de hacerle reaccionar a UDP glucosa con otra UDP glucosa de una. No se puede, ¿sí? Y para eso, para poder ir añadiendo la glucosa al extremo OH que me ofrece acá mi tirosina, tengo una proteína tirosin glucosil transferasa. O sea, ya me dice ya su función, transferir. ¿Qué voy a transferir? La glucosa de básicamente el UDP a la proteína que tiene la tirosina. Entonces yo veo que la glucosa es lo que voy a transferir acá. Entonces me va a quedar uracilo, ribosa, 1,2-fosfato. Entonces eso sale como UDP. Y mi glucogenina se queda unida a una glucosa y a partir de acá yo voy a empezar a alargar varias glucosas. Bien. Entonces, para empezar a sintetizar glucógeno necesitamos un cebador, un clavo en la pared, ¿verdad? Que es la unión de la UDP glucosa a la glucogenina. Este de acá que obtuvimos. Esto ocurre porque la glucógeno sintasa, es una enzima. Esa enzima no tiene la capacidad de sintetizar glucógeno a partir de 2 unidades UDP glucosa. O sea, la enzima es el problema. La enzima no puede hacerle reaccionar a 2 UDP glucosas y obtener 2 glucosas unidas, por ejemplo. Eso es lo que les dije. Es como si fuera que yo quiero hacer trenzas y solamente tengo hilos y a partir de los hilos debo hacer. No voy a tener pues un extremo fijo que me permita hacer la trencita. Eso mismo aplica aquí. Y es problema a causa de la glucógeno sintasa, o sea, es la enzima que sintetiza glucógeno. Bien, entonces, ahora vamos a alargar la cadena de glucógeno. Alargar, chuchimente vamos a llamarle elongar, elongación. Elongación es alargar la cadena. Fíjense, aquí yo tengo residuos de glucosa unidos por enlace alfa 1,4, se ve acá. Entonces yo traigo una glucosa que está atraída por el UDP, que es un transportador, y la glucosa lo que yo tengo que unir es este carbono 1 con este carbono 4, y ahí formar el enlace alfa 1,4. Eso lo hace la glucógeno sintasa. Saca la glucosa de la UDP glucosa y lo hace reaccionar con el carbono 4 de este extremo, y ahí yo tengo una nueva unidad de glucosa en mi extremo. Entonces, la glucógeno sintasa lo que hace es establecer enlaces de tipo alfa 1,4, ¿sí? Alfa, ¿por qué? Porque tiene esta forma de U para abajo, ¿sí? 1,4, ¿por qué? Porque son los carbonos que están involucrados en el enlace. La elongación o alargar la cadena requiere de la transferencia de glucosa desde la UDP glucosa. O sea, acá tengo mi UDP glucosa y yo solo quiero su glucosa, entonces debo transferirlo. ¿A quién? Al extremo reductor de la cadena en crecimiento.
Este es el extremo reductor, el carbono número 4 que tiene 1H libre, ¿sí? Y ahí se van a formar nuevos enlaces entre el OH anomérico. El OH anomérico es el carbono número 1, ¿sí? Del carbono 1 de la glucosa activa. La glucosa activa es la UDP glucosa. Y el C4 o el carbono número 4 del glucósido aceptor, que vendría a ser esto que está representado en celestito, que es un fragmento de glucógeno. Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, Sí. entonces el cebador se queda hasta que termine igual de la formación de glucosa, se queda ese cebador. Sí, se queda ahí unida a la glucogenina. Y Ah, cuando ya alcanza cierta longitud, vamos a desprender la glucogenina porque ahí ya cumplió su función. Me brindó un extremo para que yo pueda ir alargando una cadena. ok, gracias. Bien. Y acá pues me dijo que la glucógeno sintasa forma los enlaces alfa 1,4. Pero yo pues sé que el glucógeno es un polímero ramificado, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos cómo vamos a formar las ramificaciones. Porque recuerden que en el punto de ramificación hay enlaces de tipo alfa 1,6. ¿Sí? Entonces, para eso hay una enzima ramificadora o ramificante, le puedo llamar también. Y bueno, la elongación se forma por acción de la amilo alfa 1,4, alfa 1,6 transglucosidasa. Fíjense, amilo porque es un fragmento, ¿sí? ¿De cuánto? Y más o menos 8 glucosa por ahí es. El enlace que rompemos va a ser el alfa 1,4. Acá, esta pelotita verde con esta otra verde, que son glucosas, aquí la unión es alfa 1,4 y ese yo voy a romper. Voy a transferimos un glucósido y formamos enlace alfa 1,6. Entonces yo veo ahí todo este fragmento de acá, voy a mudar acá. Y fíjense que acá se formó el enlace alfa 1,6. Entonces, retira entre 6 y 8 residuos glucídicos. Entre 6 y 8 glucosas lo que va a arrancar de acá. Del extremo no reductor de la cadena lineal del glucógeno, ¿sí? Esta cadena que era lineal, sin ramificación, porque tenía uno o dos extremos nomás. Ahí yo voy a arrancar 6 a 8 residuos y le voy a generar un enlace nuevo que es el alfa 1,6. Rompemos entonces el enlace alfa 1,4 y se vuelve a unir para formar una ramificación con enlace alfa 1,6 ya esta vez. Es una transferasa 4,6 porque la unión cambió del carbono 4 al carbono 6, por eso dejó de ser alfa 1,4, ahora es alfa 1,6. Y transferasa porque transfiere entre 6 a 8 residuos. Un pedazo grande lo que agarra y saca, no es que de a uno tampoco, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces el extremo no reductor resultante, este que es nuevo, ¿sí? Así como el extremo no reductor antiguo, que este de donde arranqué justamente el fragmento, pueden elongarse por la glucógeno sintasa. O sea, la glucógeno sintasa puede alargar acá, puede alargar acá, puede alargar acá, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir alargando la cadena. Y bueno, Profe, sí, profe, entonces es una misma enzima la que hace ese tema de cortar y transferir. que es la transferasa 4,6 o la enzima ramificadora. Ya, gracias, profe. Ella sola rompe el enlace viejo y forma el nuevo. Ya, Bien. gracias. Ahora, nosotros pues tenemos que tener como siempre la forma de regular este proceso, todo lo que es el metabolismo del glucógeno. O sea, tiene que haber algún estímulo en el cuerpo que me diga, sí, vamos a construir glucógeno, no, vamos a degradar nuestra reserva de glucógeno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros comemos y tenemos disponibilidad muy grande de glucosa, yo puedo sintetizar glucógeno.
muy rápido. Y ahí yo evito dos cosas con el caso del exceso de glucosa. Uno es que haya hiperosmolaridad del plasma a causa de la hiperglucemia. O sea, la osmolaridad de la sangre pues depende de la cantidad de sustancias que hay básicamente en la sangre. Y cuando hay demasiada glucosa, esa osmolaridad aumenta. O sea, se desvía de lo normal, ¿verdad? Y entonces yo quiero evitar eso. Y la otra opción que tengo es, ya que voy a construir glucógeno, entonces tenemos la posibilidad de perder glucosa por la orina también. Si es que yo no guardo esa glucosa que hay en exceso, entonces esa glucosa se puede perder por la orina debido a una alta concentración después de comer. Cuando yo comí, aumenta la glucosa en la sangre, esa sangre se filtra, va a los riñones y ahí podemos perder glucosa. Entonces, el cuerpo idea una forma de no perder esa glucosa o que no cause hiperosmolaridad, porque o perdemos justamente combustible o causamos una desviación de lo que es fisiológico con la hiperosmolaridad. Entonces, ninguno de esos es bueno. Y por eso cuando yo como y hay exceso de glucosa, mi cuerpo responde construyendo glucógeno, guardando esa glucosa, ¿sí? Y para yo poder sintetizar, entonces, estos son los estímulos. Que haya mucha glucosa 6-fosfato. ¿Por qué? Y porque para sintetizar, esa glucosa 6-fosfato va a convertirse en 1-fosfato y luego eso se va a convertir en UDP glucosa, que es el ladrillo de construcción. O sea, que haya mucha glucosa o mucha glucosa 6-fosfato va a estimular nomás lo que yo quiera guardar glucosa en forma de glucógeno. Por otro lado, ATP, porque va a haber abundante, pues si es que yo estoy comiendo, pues hay combustible por todos lados. Y es una síntesis, ¿sí? Yo directamente no uso ATP, pero uso un UTP, que es un equivalente también nucleótido trifosfatado. Para poder tener UTP, pues yo tengo que gastar ATP. Ese es el problema. Entonces, tiene que haber energía en la célula para construir. Tiene que haber energía para hacer síntesis entonces. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa puede estimular la formación del glucógeno? Desfosforilación. ¿Se acuerdan que en el otro día yo les hinché y les dije, quiero que se acuerden cuál es la cascada que activa la insulina y cuál activa el glucagón? ¿Cuál era que activaba la insulina? ¿Fosforilación o desfosforilación? Olis. ¿Podés repetir lo que dijiste, profe? La pregunta es, ¿qué cascada activaba la insulina? ¿Si fosforilación o desfosforilación? ¿Qué activa la insulina? ¿Fosfatasas o quinasas? Fosfatasas. Fosfatasas. Y tiene pues entonces sentido. Yo comí, va a haber mucha glucosa, se va a liberar insulina, la insulina activa la fosfatasa. Entonces, cuando yo comí, cuando hay exceso, lo que va a reinar va a ser la desfosforilación. Entonces, eso tiene que activar la síntesis, porque está circulando insulina, hay mucha glucosa, hay exceso, vamos a guardar. Y la señal entonces para hacer la síntesis en este momento es la desfosforilación, que es a cargo de la fosfatasa, que es responsabilidad de nuestra insulina. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entonces, en todo caso, la degradación tiene que ser su opuesto. Si desfosforilar activa la síntesis, fosforilar, que es dependiente de la proteína quinasa A, va a activar la degradación. Son procesos opuestos, entonces tienen que ser mensajes opuestos para poder activarlos. Entonces, la fosforilación depende de las quinasas. Y las quinasas se activan ¿por quién? Se activan por el glucagón.
Y el glucagón lo que busca es que la glucosa esté disponible en la sangre. Entonces, ¿qué va a hacer? Degrada el glucógeno en reserva para dejarle salir a la glucosa a la sangre. ¿Sí? Por otro lado, a nivel muscular, el calcio y el AMP pueden activar la degradación. Bueno, el calcio es por una cuestión de que activa la contracción muscular. ¿Y qué pasa? La contracción muscular es el fenómeno más caro para nosotros. Es el que gasta más cantidad de energía, ¿sí? ¿Y AMP qué significa? Y AMP significa pobreza celular. Entonces yo voy a degradar mi reserva para poder obtener justamente energía, ¿sí? Entonces uno es porque significa contracción y ahí yo gasto ATP. ¿Y qué forma de obtener ATP yo tengo? Y degradando, haciendo catabolismo, porque el objetivo del catabolismo es obtener energía. Y si mi célula dice estamos pobres, ¿y qué voy a hacer? Y voy a degradar únicamente mi reserva. En cambio, ¿vieron cómo glucosa 6-fosfato activa la síntesis? Acá tendría que ser algo así como que un color un poco diferente porque inhibe la degradación, ¿sí? Activa la síntesis, pero inhibe la degradación. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Sí, Bien. Y para eso, para regular el metabolismo del glucógeno, pues siempre tiene que haber enzimas que sean sensibles a esa regulación. O sea, yo siempre tengo que saber cuál es la enzima regulada. En el caso de la síntesis y la degradación, las enzimas involucradas son la glucógeno fosforilasa, que es la que degrada los enlaces alfa 1,4, y la glucógeno sintasa, que es la que forma los enlaces alfa 1,4. O sea que para yo sintetizar glucógeno, vimos que tenemos glucógeno sintasa y enzima ramificante. Y para degradar yo tengo glucógeno fosforilasa y enzima desramificante. Las que están involucradas son las asociadas al enlace alfa 1,4. La ramificante y la desramificante no regulamos, ¿sí? Entonces yo regulo glucógeno fosforilasa que rompía el enlace alfa 1,4 mediante fosforólisis. Y regulo la glucógeno sintasa que es la que forma los enlaces alfa 1,4. Estas son las enzimas principales del metabolismo del glucógeno y son las que van a ser sensibles a estas regulaciones. Bien, entonces aquí me pone esos esquemas, ¿sí? Y fíjense, glucógeno pasa a glucosa 1-fosfato. Entonces esto es la degradación de polímero pasar a monómero, ¿verdad? Y fíjense que me muestra sus inhibidores básicamente. La inhibición del glucógeno es por alta carga energética, porque yo, pero ¿para qué voy a degradar si tengo mucha energía en la célula? Si yo tengo mucha energía, significa que estoy comiendo probablemente. Y glucosa me lleva la señal de que estoy comiendo, no hace falta degradar. Glucosa 6-fosfato me dice la misma cosa encima. Esto es combustible para formar glucógeno, no para degradarlo. Por eso son inhibidores de la degradación. ¿Le inhiben a quién? A la glucógeno fosforilasa. Para convertir glucosa 1-fosfato en glucógeno, está la glucógeno sintasa. ¿Quién le estimula a ella? Y la glucosa 6-fosfato, porque ese es su combustible, pues. O sea que la glucosa 6-fosfato evita la degradación, pero sí estimula, activa la síntesis. Y eso es lógico. Una misma molécula no puede tener la misma señal para dos vías contrarias. Si son vías contrarias, una tiene que estar activada y la otra inhibida por esa misma molécula. Entonces vemos acá la glucosa 6-fosfato activa la síntesis de glucógeno, pero inhibe su degradación. ¿Se entiende? sí, Bien. A nivel muscular, la misma macanada. La única diferencia es que le vamos a añadir al calcio y al MP, justamente que acá ya mencionamos. ¿Qué calcio qué hace? Estimula la degradación de glucógeno. ¿Por qué?
porque calcio se libera durante la contracción, que es el fenómeno más caro. Yo voy a necesitar ATP, ¿y de dónde voy a sacar? Y de mi reserva. Entonces voy a degradar el glucógeno para obtener ATP. Y AMP sí que le dice, estamos pobres, degrada, y esta degradación es para poder obtener ATP. Después, igualito. Bien. ¿Alguna duda respecto a lo que es metabolismo de glucógeno? No. Bien. Vamos con nuestra siguiente vía metabólica entonces, que es la vía de las pentosas, o que también se llama vía de Embden-Meyerhof, o también se llama vía del fosfogluconato. Vía de fosfogluconato, vía de las pentosas, así le pueden llamar. ¿Sí? Esta vía se produce en el citosol. Vieron que nosotros siempre tenemos que saber dónde ocurre. En el citosol sería. En la célula, entonces, en el citosol. Tienen que ser células nucleadas. Porque las pentosas, ¿para qué es lo que me sirven? Para formar nucleótido. ¿Y para qué me sirve el nucleótido? Para formar ADN. ¿Dónde está confinado eso? En un núcleo. Entonces las células nucleadas son las que deberían de sintetizar pentosas. Y lo hacen en su citosol. Consta de dos reacciones que son oxidativas, la vía de las pentosas. Y no consume ni gasta directamente ATP. Aquí no le vamos a tener en cuenta el ATP entonces. Pero sí vamos a generar algo que es como un cheque en estas reacciones oxidativas. Consume glucosa 6-fosfato. ¿Vieron? Yo le meto la glucosa a la célula y ¿qué tengo que hacer primerito? Fosforilarle para retenerle. ¿Quién hace eso? Exoquinasa, que era enzima del paso 1 de la glucólisis, pero también para la vía de la pentosa yo necesito su trabajo. O sea que la exoquinasa no es solo para la glucólisis. Esa glucosa 6-fosfato que se forma en el paso 1, yo lo desvío también en la vía de las pentosas. Entonces, consumimos glucosa 6-fosfato como sustrato de partida. ¿Y para qué es esto? Para producir pentosa fosfato. ¿Y para qué yo quiero pentosa fosfato? Y la pentosa es para sintetizar nucleótidos. Ribosa es un ejemplo, desoxirribosa es otro ejemplo de pentosas que están formando nucleótidos para formar ácidos nucleicos. Otro objetivo que tenemos, producir poder reductor. El poder reductor es el que se genera en estas dos reacciones oxidativas que mencionó, y el poder reductor es el NADPH, o sea que el que está fosforilado. ¿Y para qué me sirve ese poder reductor a mí? Y básicamente es para hacer biosíntesis reductiva. Biosíntesis, sintetizar moléculas biológicas, por ejemplo, síntesis de ácido graso, de colesterol, de hormonas esteroideas, de óxido nítrico. Para reducir moléculas necesito. Y también para reacciones de detoxificación. O sea que cuando yo tomo un paracetamol y está ahí en el hígado, el hígado tiene que detoxificarle y cambiar un poco lo que es su estructura para poder ser eliminado. Sí, porque si el paracetamol se acumula mucho tiempo ahí, puede causar daño hepático. Y bueno, para detoxificar también sirve mi NADPH. Otro rol que tiene, controlar las especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno nosotros lo elaboramos de manera a poder combatir, por ejemplo, agentes infecciosos, por ejemplo, las bacterias. Las especies reactivas de oxígeno son una especie de bala que nosotros usamos contra las bacterias. Pero ¿qué es la cuestión? Medio que no podemos apuntar dónde disparamos y a veces también afecta a las células sanas propias de nuestro cuerpo, entonces esa bala.
¿sí? Que son las especies reactivas de oxígeno. Entonces yo tengo que poder controlarle a esas especies. ¿Y cómo se puede controlar? Con NADPH, ¿sí? Y entonces, esos productos principales que vamos a obtener, que es el NADPH, que se usaba para todo esto, para biosíntesis reductiva, para detoxificar, para eliminar eros o especies reactivas de oxígeno, y para formar pentosas. Formar pentosa era la otra opción. Entonces, esos son los productos principales, la pentosa fosfato y el NADPH. Es muy activa en el hígado, ¿sí? En la corteza suprarrenal, en la gona, en las glándulas mamarias, en el tejido adiposo y eritrocitos. ¿Qué es lo que pasa con estas células? Todas son células que constantemente se están recambiando o que pueden aumentar en cantidad. El hígado, por ejemplo, ustedes saben que es el único órgano que se regenera. Entonces, cuando sufre daño, muchas veces, qué sé yo, me pasé un fin de semana tomando, dañé mi hígado en el proceso y bueno, esas células hepáticas dañadas, ¿qué hace el hígado? Reemplaza nomás. Tan noble el hígado que puede hacer eso. La corteza suprarrenal, ¿qué pasa ahí? Se generan muchas hormonas reducidas. ¿Sí? Y ahí necesito mucho NADPH. Entonces, por eso va a estar muy activa la vía lactosa ahí. En las gónadas o en las glándulas mamarias, porque y las gónadas que generan células nuevas. La glándula mamaria tiene que crecer para producir leche y las hormonas ahí están involucradas y también el tejido mamario que tiene que crecer. Tiene que haber más célula. Para eso yo necesito pentosa fosfato para formar nuevo ADN. O tejido adiposo, y bueno, yo me pasé comiendo, voy a engordar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa cuando engordo? Aumenta la cantidad de adipocitos. O sea que para que se puedan dividir mi adipocito y aumentar en cantidad, tiene que haber pentosa fosfato. Y para eso se estimula la vía de las pentosas. Y el eritrocito, la misma cuestión, ¿verdad? Porque es una célula que dura 120 días. Entonces, para ir formando un nuevo eritrocito necesito pentosa fosfato, porque recuerden que el eritrocito por el camino nomás pierde su núcleo, ¿sí? Además que el NADPH también le ayuda básicamente al eritrocito porque genera mucho lactato y toda esa cuestión. Y para mantener reducido su glutatión ahí. Bien, todas esas funciones entonces tenemos con la vía de las pentosas, o sea, es re importante para nosotros. Y aquí tenemos que hacer una pequeña diferencia entre lo que es el NADH y NADPH, ¿sí? ¿Qué es lo que hace ese fosfato de diferencia? Y bueno, primero que nada, NADH. El NADH es producido, por ejemplo, en la glucólisis. ¿Cuál es el paso de la glucólisis, perdón, que produce NADH? ¿Era la reacción 6? Muy bien, reacción número 6. ¿Cuál es la enzima? La gliceraldehído, algo deshidrogenasa, creo que era. Perfecto, gliceraldehído, 3-fosfato deshidrogenasa. Muy bien. Paso 6 de la glucólisis, gliceraldehído, 3-fosfato deshidrogenasa es la que produce NADH. En el ciclo de Krebs hay 3 enzimas responsables, hay 3 reacciones. Eso vamos a mirar cuando veamos ciclo de Krebs, ¿sí? Pero son las que dicen deshidrogenasa, ¿sí? Después tenemos oxidación de ácidos grasos también, que debemos ver más adelante, o de cuerpo cetónico, o de glutamato. Esos producen NADH. Y bueno, ¿dónde se utiliza o dónde se gasta ese NADH? En la mitocondria, porque este NADH va a entregar su hidrógeno, va a entregar su par de electrones básicamente a la mitocondria, a la cadena transportadora de electrones. Entonces ahí es donde se utiliza. ¿Qué función entonces tiene? Proveer equivalente de reducción, o sea, hidruro, o sea, electrones
con fines de energía. Este es un cheque que en la cadena transportadora de electrones es como canjear por 3 ATPs. Bien. En cambio, NADPH, o sea, ese fosfato extra, es diferente la fuente de obtención. Este era glucólisis, ciclo de Krebs, oxidaciones. Bueno, aquí el NADPH solamente en dos lugares se obtiene. Uno es en la vía de las pentosas y otro es una enzima que se llama enzima málica, que lo que hace es descarboxilar el malato justamente, por eso se llama enzima málica. Le saca un carbono al malato y ahí esa enzima málica me genera NADPH. Pero la proporción así entre vía la pentosa y la enzima málica es 90-10. O sea, 90% del NADPH vía la pentosa, 10% aunque va a ser enzima málica. Bien, entonces la fuente de producción es diferente ya lo. ¿Dónde se utiliza el NADPH? En el citosol o cerca del retículo endoplásmico, dice. ¿Por qué? Porque este es para biosíntesis reductiva. ¿Y dónde se hacen las biosíntesis? En el citosol la mayoría. O cerca del retículo endoplásmico, que es donde genero los lípidos. Por ejemplo, los ácidos grasos para generar si yo uso NADPH. ¿Sí? ¿Y cuál entonces es su función? Proveer también equivalente de reducción, o sea, electrones, pero para vías reductivas biosintéticas. Por eso yo quiero que asocien NADPH para hacer biosíntesis reductiva. Voy a sintetizar moléculas rehidrogenadas gracias al NADPH. ¿Quiénes son las moléculas más hidrogenadas o más reducidas que tenemos nosotros entre las de importancia biológica? Los lípidos. Entonces van a ver que toda la vía que es para sintetizar lípido gasta NADPH. Bien, pregunta acá, duda. No. Bien, entonces empecemos con las reacciones de la vía de las pentosas en sí. Dice, vamos con la primera fase. La primera fase se llama fase oxidativa, fase irreversible. Las tres reacciones, porque acá vamos a tener tres, de esta primera fase son irreversibles. Y las tres, o sea, de esas tres, dos de ellas oxidan. O sea, dos de ellas son oxidativas. Entonces, la primera fase tiene tres reacciones, de las cuales dos son oxidativas, pero las tres toditas son irreversibles. Esta es la primera. Es una deshidrogenación de la glucosa 6-fosfato, dice. Entonces se tiene que llamar deshidrogenasa la enzima. ¿Deshidrogenasa de quién? Y de glucosa 6-fosfato. Entonces, ¿en qué se convierte esa glucosa 6-fosfato? En 6-fosfogluconolactona. ¿Sí? Lo que hice fue aquí retirar los hidrógenos, este hidrógeno rojo, este azul, y ahí se convirtió en cetona, básicamente eso, un carbonilo. Y al adquirir la configuración de un carbonilo, esto es un éster cíclico, porque yo tengo carbonilo unido a oxígeno ahí. Eso es una lactona, un éster cíclico, ¿sí? Entonces, glucosa 6-fosfato, mediante la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se convierte en 6-fosfogluconolactona. ¿Y quién es el extractor de hidrógeno? ¿Quién recibe los hidrógenos que retiramos de la glucosa? Y el NADP retira los hidrógenos y sale como NADPH. ¿Sí? Entonces, esta reacción es catalizada por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Tiene mucho polimorfismo, o sea, hay variedad de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y en cuanto a su mecanismo también. No tiene mucha relevancia eso. Este es el principal sitio de regulación. O sea, si yo quiero acelerar o enlentecer la vía de la pentosa, es aquí donde debo actuar. Esta enzima utiliza NADPH como coenzima. Ya mismo ya produce NADPH.
y se obtiene como producto 6-fosfogluconolactona, que ya vimos acá. Bien, entonces ya que dijimos que se va a regular, ¿cómo yo activo este proceso? Insulina. La insulina pues te dice, hay mucha glucosa, vos podés construir lo que vos quieras, estamos comiendo, hay exceso, hay energía. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a activar la vía para producir pentosa. ¿Por qué? Y porque la pentosa me sirve para construir ADN. Yo puedo construir todo lo que yo quiera, dice. Cuando hay insulina, yo estoy comiendo, yo puedo construir lo que se me plazca. Puedo dividir células y producir más células y para eso necesito más ADN y para eso necesito más ribosa, que es una pentosa. En cambio, ¿quién le inhibe a esta vía? ¿O quién le inhibe a esta enzima? El NADPH. O sea, el NADPH pues es su producto. Entonces, si este se acumula mucho, le inhibe a su propia enzima productora. Es una forma de regulación alostérica eso. Y la activación es hormonal. Entonces, la activación es génica. ¿Sí? Bien. La reacción número 2. Miren solamente aquí. Fíjense. 6-fosfogluconolactona por una enzima que es la gluconolactona hidrolasa, que hace una hidrolasa hidrólisis. Entonces, ¿qué hace? Mete agua y rompe el anillo y lo hace lineal. Ya no es más un ciclo. 6-fosfogluconato ya es lo que yo obtengo ahí. ¿Sí? Yo tenía aquí 6-fosfogluconolactona, aquí es cíclico. Aquí representó también eso, solamente que más feito, ¿verdad? Este es mi ciclo wow. Ese es lo mismo que este en teoría. Entonces yo a este le voy a añadir agua y al añadir agua yo rompo este enlace y genero esto, que es el 6-fosfogluconato. Por eso se llama vía del fosfogluconato, porque se produce esto. Y eso lo hace la enzima número 2, que es una hidrolasa. Esta hidrolasa de gluconolactona, ¿verdad? Utiliza cofactores que son iones. Magnesio, manganeso o calcio pueden ser sus cofactores. Bien, entonces, este es el paso 2. Aquí tenía que decir 3. Realmente se me juntó esto, estaba medio que mal configurado ya hecho, ¿verdad? Porque este es el paso 2 en sí, ¿verdad? Pero aquí el título para la siguiente reacción, que es esta. Ahí sí. A partir de ahora, este es punto 3. Paso 3. Formar ribulosa 5-fosfato. Este 6-fosfogluconato que obtuvimos en el anterior, aquí, ahora va a reaccionar con 6-fosfogluconato deshidrogenasa yema, que hace una deshidrogenasa deshidrogena. Entonces, ¿qué va a deshidrogenar? Este carbono de acá. Entonces, este carbono de acá se convierte en cetona. ¿Sí? Y este de acá va a salir como CO2. Chau. ¿Sí? Entonces, perdón, este es el carbono que se convierte en cetona. Este que está aquí queda como H y este se desprende. Chao, como CO2. Eso lo hace la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Yo deshidrogeno fosfogluconato, pero también descarboxilo a la vez aquí. Y obviamente que si hay una deshidrogenación, alguien tiene que recibir los hidrógenos. ¿Quién recibe? NADP, que sale como NADPH. El paso 3 entonces también me genera NADPH. Y esto que obtuvimos aquí es ribulosa 5-fosfato. Ribulosa, ulosa es el término para la acetona, y este fue una acetona de 5 carbonos. Ribulosa 5-fosfato entonces. Entonces, esta enzima, 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Es una reacción de descarboxilación porque vemos que se perdió un CO2, esto tenía 6 carbonos, esto tiene 5, este de acá salió como CO2 y esta es la única descarboxilación oxidativa que tenemos en el citosol.
Hay otras descarboxilaciones oxidativas, pero que ocurren en la mitocondria. Por ejemplo, en el ciclo de Krebs y eso tenemos, ¿sí? Pero en lo que es el citosol, esta es la única que tenemos que saber. Bien. Profe, una pregunta. En la primera reacción es solamente una deshidrogenación, ¿verdad? Sí, deshidrogenación, nada más. O si querés, puedes llamarle oxidación también, que es lo mismo. No se olviden nunca que deshidrogenar es lo mismo que oxidar. Bien. Entonces, paso 1, generamos NADPH, ya vieron acá. Paso 2, hidratamos, rompemos el anillo, abrimos. Nada más. Paso 3, volvemos a oxidar, descarboxilamos también y ahí se genera el otro NADPH. O sea que NADPH se genera en el paso 1 y en el 3. Y ahí está el resumen de eso, de la primera fase con las primeras 3 reacciones. Vemos como glucosa, por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se convierte en 6-fosfogluconolactona y genera el primer NADPH. Este 6-fosfogluconolactona luego se hidrata, rompemos el anillo, se abre 6-fosfogluconato. Eso lo hace 6-fosfogluconohidrolasa, me decía hace rato, o lactonasa también puede ser, ¿sí? Entonces, ahora lo siguiente es de 6 carbono pasar a 5. Este carbono que está aquí se pierde como CO2, descarboxilamos. Y este carbono de acá lo oxidamos, le deshidrogenamos, entonces le retiramos su hidrógeno y eso sale como NADPH. Por eso la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Y ahí obtenemos ribulosa 5-fosfato, que es la primera pentosa que obtenemos. 3 reacciones y ya tenemos una pentosa. Y bueno, paso 1, NADPH, paso 3, NADPH. Fíjense que aquí tiene 3 rayitas la flecha, ¿verdad? Esto es porque eso es lo que conviene para explicar el balance. No hay un balance exacto para la vía de las pentosas, pero a fines prácticos como para poder explicar, vamos a decirle, el libro te dice que hay 3 glucosas 6-fosfato que van a ir a 3 de esto, a 3 de esto y a 3 de esto para poder hacer el balance nada más. Entonces por eso le pone esta triple raya. Ahí ya ven que va en una sola dirección, o sea que son irreversibles. Ya dijimos lo que los 3 pasos eran irreversibles. Entonces, en la fase oxidativa lo que va a pasar es que mi glucosa 6-fosfato que entró va a quedar como ribulosa 5-fosfato. Yo tenía que usar 2 NADP, uno acá, otro acá, y se van a convertir en 2 NADPH. Y agua gasto también, porque en el paso 2 necesito agua para romper el anillo, por eso es un reactivo. Y se genera CO2, por eso un producto. ¿Alguna pregunta respecto a este? No. No, profe. Bien. Entonces, vamos a lo que es la segunda fase. La segunda fase se le llama no oxidativa. O sea, la primera fase era oxidativa, este es no oxidativa. La primera fase era irreversible. Esta segunda fase es reversible. Aquí todas las reacciones son doble flecha, ¿sí? Entonces, se produce en todas las células que sintetizan nucleótidos de esta fase. Porque esta fase es para terminar de producir ribosa, ¿sí? Y si yo quiero obviamente sintetizar ácido nucleico, lo que va a hacer, y eso yo necesito cuando voy a hacer división celular, o sea, cuando voy a producir más células. Catalizan la interconversión de azúcares que contienen entre 3 a 7 átomos de carbono. Se van interconvirtiendo entre ellos y voy a ver variedad. Voy a ver azúcar de 3 carbonos, azúcar de 4 carbonos, de 5 carbonos, de 6 carbonos, hasta de 7 carbonos voy a ver acá.
Entonces entre ellos se interconvierten. Y aporta sustrato para la glucólisis. Yo voy a poder conectar entonces la vía de las pentosas con la glucólisis. Incluso la regulación de la vía de las pentosas es conectada con la glucólisis. O sea que va a depender de qué necesita mi célula y qué tiene la célula. ¿Cuáles son los tipos de reacciones que yo voy a encontrar en esta segunda fase que es no oxidativa? Bueno, voy a encontrar isomerización, aldosas que son aldehído, acetosas que son cetona. Eso era isomerización. O sea, aldehídos van a ir a cetonas. Pero voy a encontrar también epimerización, dice, que es otro tipo de isomerización nomás al fin y al cabo. O sea, acá yo necesito enzima de clase 5 y acá también. Ambas son isomerizaciones. Solo que cuando es de aldehído cetona o cetona aldehído, la enzima específicamente se llama isomerasa. Pero cuando lo que yo quiero es invertir o cambiar la configuración de 1H, también es una isomerización, pero ahí ese tipo de isomería se llama epimerización. Entonces, epimerasa lo que voy a necesitar ahí. ¿Y qué significa cambiar la configuración o invertir? Que si el OH estaba a la derecha, ahora debe estar a la izquierda. Cambiar su orientación, básicamente eso. Bien. Y aparte de eso, voy a tener reacciones donde va a haber ruptura y formación de enlaces carbono con carbono otra vez. Eso está a cargo de dos enzimas que son re famosas y siempre se preguntan, que son la transcetolasa y la transaldolasa. Sobre ellas siempre preguntan los profes, porque tienden a querer confundirnos. Entonces, voy a encontrar isomerizaciones, epimerizaciones y ruptura y formación de enlace carbono-carbono acá. O sea, hay más variedad de reacciones en esta segunda fase y hay mayor cantidad de reacciones luego acá. Porque en la primera fase eran 3 reacciones y punto. Acá son varias. Empezamos por las reacciones de isomerización, que son por la isomerasa y por la epimerasa. Isomerasa es convertir ribulosa, que le dije, ulosa de cetona. Retrocedemos un poquito y vamos a mirar la estructura. Ahí está la ribulosa. Cetona, el carbonilo no está en el extremo, ¿sí? Y bueno, yo quiero convertir eso en ribosa, que sí es aldehído. O sea, cetona a aldehído lo que yo quiero llevar. Y bueno, para llevar de cetona a aldehído, isomerasa. ¿De quién? Y de fosfopentosa. Tiene fosfato mi pentosa. Esto ya es pentosa porque tiene 5 carbonos. Si la célula lo que necesita es ribosa 5-fosfato para replicarse, para sintetizar ADN, la vía de la pentosa acá ya va a terminar porque ahí yo ya voy a obtener ribosa 5-fosfato si ese nomás era mi objetivo. ¿Sí? Ahora, si yo aparte de ribosa 5-fosfato quiero algo más, continuamos. ¿Sí? ¿Y qué otras reacciones voy a encontrar? Y voy a encontrar que actúa la fosfopentosa epimerasa, por ejemplo. Ahí la ribulosa, ulosa que es cetona, va a silulosa, ulosa que sigue siendo cetona. Cetona, cetona, no, es cambio ahí entonces. ¿Qué es lo que cambia la epimerización o la epimería? Cambia 1H de lugar. En vez de la derecha va a estar a la izquierda o viceversa. Entonces ahí les muestra esto. Estas son las reacciones de isomerización. Esta es la ribulosa, que fue el producto final de la primera fase. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y este que está aquí es una cetona. Esta ribulosa 5-fosfato si se isomeriza, este que es cetona se tiene que convertir en aldehído, o sea, tiene que mudar este carbonilo en el extremo. Eso lo hace la ribosa 5-fosfato isomerasa o fosfopentosa isomerasa. Bien, ¿y vieron? Reversible. Ahora, fíjense un poco la estructura este y este. Cetona
cetona. No cambió eso. Acá los dos OH están a la derecha y acá uno de ellos está a la izquierda. O sea, este tercer OH de acá, del carbono número 3 cambió. En vez de estar a la derecha, ahora está a la izquierda. Y eso ya hace que cambie el nombre. De ribulosa pasó a silulosa. Ahora, eso es epimerizar. Cambiar de posición mi OH básicamente. Es un tipo de isomería también. O sea, enzima de clase 5, enzima de clase 5. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué tenemos después? Rupturas de enlaces carbono con carbono. ¿Sí? Y ahí tengo transcetolasa, transaldolasa. Esos son el tercer tipo de reacciones que mencionamos y que son las que más preguntan los profes. Y ahí tengo que hacer la diferencia entre estas enzimas. Vieron que llevan en el nombre trans. Bueno, eso es porque hacen transferencia. Transferencia. La transcetolasa transfiere 2 carbonos y la transaldolasa transfiere 3. La cantidad de carbonos que puede transferir es diferente ya luego, de entrada. Y yo me tengo que acordar quién transfiere cuánto, sí o sí. Entonces, transfiere un fragmento de 2 carbonos, transcetolasa. Transfiere fragmento de 3 carbonos, transaldolasa. Y siempre entre monosacárido fosforilado lo que vamos a transferir. Y si voy a transferir siempre de la molécula más grande a la más pequeña. La transcetolasa, que es la que transfiere 2 carbonos, utiliza TPP. O sea, tiene un cofactor conocido que es la tiamina pirofosfato, que deriva de la tiamina, que es la vitamina B1, tiamina pirofosfato. Entonces, transcetolasa usa TPP, transfiere 2 carbonos de la molécula más grande a la más pequeña. La transaldolasa no tiene un cofactor conocido y ella puede transferir fragmentos de 3 carbonos. No necesita ayudante la transaldolasa, ella es autosuficiente y encima transfiere más carbono. Bien. Entonces aquí están las reacciones de ellas. Transcetolasa, dijimos que transfiere 2 carbonos. Ahí está resaltado en rosadito los 2 carbonos que vamos a transferir. Entonces, este representa el azúcar más grande, generalmente la acetona el más largo, más grande, y vamos a transferir al aldehído que es más cortito. Entonces, voy a transferir de la molécula más grande a la más pequeña, transcetolasa, y transfiere 2 carbonos y necesita ayudante. Fíjense que el que era cetona se queda como aldehído y el que era aldehído ahora queda como cetona. Hacen como un intercambio, vamos a decirle ahí. Reacción reversible. ¿Sí? Y ahí está el ejemplo de eso. Fructosa 6-fosfato tiene 6 carbonos y sabemos que es cetona. Gliceraldehído 3-fosfato tiene 3 carbonos y es aldehído. Del de 6 carbonos vamos a transferir al de 3. Si yo le transfiero 2, que es lo que transfiere la transcetolasa, el de 6 carbonos me queda con 4. Fructosa 6-fosfato, entonces me deja eritrosa 4-fosfato. ¿Sí? Y este de 3 carbonos, cuando reciba los 2 carbonos, ahora va a tener 5. O sea que el gliceraldehído cuando recibe los 2 carbonos se convierte en silulosa. Entonces, 6 más 3, 9 carbonos. Me sigue dando 9 carbonos. Acá hay 4 y acá hay 5. Del de 6 carbonos transferí al que tiene 3. Del más grande al más pequeño. De la acetona al aldehído. La cetona queda como aldehído y el aldehído queda como cetona. ¿Está bien? Sí, no. Sí, profe. Se entiende. Bien.
Entonces, fructosa 6-fosfato me da eritrosa 4-fosfato. Gliceraldehído 3-fosfato me genera silulosa 5-fosfato. Pero esto yo puedo leer al revés también. ¿Sí? Bien. Por otro lado, fíjense, cedoheptulosa tiene 7 carbonos. Anda nomás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y es cetona. Pulosa termina, entonces cetona. ¿Sí? Cedoheptulosa de 7 carbonos con gliceraldehído anga de 3 carbonos. 7 más 3, 10 carbonos en total están en juego. Del más largo de 7 carbonos vamos a transferir al más cortito de 3 carbonos. De la cetona al aldehído. La cetona me queda como aldehído, el aldehído se queda como cetona. ¿Cuánto voy a transferir? Y 2, porque es transcetulasa. Si tenía 7 carbonos, entonces me queda con 5. Y si tenía 5 y recibe, perdón, si tenía 3 y recibe 2, entonces se queda con 5. 5 y 5, 10 carbonos otra vez entonces tengo. Ahí, fíjense que yo ya obtuve ya ribosa 5-fosfato y silulosa 5-fosfato. Y ahí le voy a retroceder un poquito y voy a explicar otra vez. Dijimos nosotros el tema de la estequiometría que estaba representado por estas 3 líneas. Entonces, finalizando la fase oxidativa, yo tengo ribulosa 5-fosfato. 3 ribulosas 5-fosfatos. ¿Y qué pasa? Aquí en la siguiente parte, a mí me mostró que esa ribulosa 5-fosfato puede convertirse en ribosa y puede convertirse en silulosa. 3 tengo de la primera fase. De esos 3, uno va a ribosa y los otros 2 van a silulosa. Entonces, 1 se convierte en ribosa, 2 en silulosa. Y ahí yo miro la reacción y mira, silulosa con eritrosa. Me da esto. Y en este otro, si es que leo al revés también, silulosa con ribosa, me da esto. O sea que es silulosa más eritrosa y silulosa más ribosa. Ahí están mis 3 remanentes de glucosa. Silulosa, ribosa y la otra silulosa. 2 silulosa por eso era. ¿Se entiende más o menos eso? Es para explicar el tema de la estequiometría que inventa el libro nomás. ¿Está bien? Sí, sí, profe, se entiende. Y recuerden que ustedes pueden leer la reacción en ambos sentidos. ¿Sí? Ahora, ¿qué cataliza la transaldolasa? Y ella también transfiere carbono, pero ella transfería 3. Y ella no necesita cofactor, dijimos. Entonces transfiere fragmento de 3 carbonos de un azúcar fosfato a otro. Similar a la aldolasa de la glucólisis. Miren, transaldolasa. Aldolasa que hacía en la glucólisis. Ruptura aldólica. Hacía. ¿Qué es la aldolasa? Una liasa corta. Partía mi fructosa de 6 carbonos en 2 fragmentos de 3 carbonos cada uno. La transaldolasa tiene también esa función, aldolasa corta, pero además tiene transferencia. O sea, corta y transfiere. Transfiere fragmentos de 3 carbonos. Por eso dice que es similar a la aldolasa de la glucólisis, porque corta y genera fragmentos de 3 carbonos. Solo que además de romper, forma un nuevo enlace porque tiene la función de transferir. Como dijimos, aquí no se le conoce cofactor. Y aquí, ¿quién va a actuar? Cedoheptulosa de 7 carbonos con gliceraldehído también. Gliceraldehído. Pero aquí yo voy a transferir 3 carbonos. Si al de 7, que es el más largo, le saco 3, me queda con 4. ¿Cuál es el azúcar de 4 carbonos que vimos? La eritrosa. O sea que aquí es cedoheptulosa, pierde 3 carbonos y me queda con 4, me da eritrosa 4-fosfato. Gliceraldehído 3-fosfato, recibe 3 carbonos y se quedan con 6. ¿Cuál es la hexosa que estaba involucrada aquí? Ahí está. Fructosa, 6-fosfato. Entonces,
generamos por medio de la transaldolasa, transferimos 3 carbonos, de 7 queda 4. 3 recibe 3, queda con 6. Me genera eritrosa 4-fosfato y fructosa 6-fosfato. Bien. Es importante que yo vaya identificando que justamente yo puedo conectar con la glucólisis porque la fructosa 6-fosfato es un intermedio de la glucólisis y el gliceraldehído 3-fosfato también. Lo que yo hago en la glucólisis es glucosa va a glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato va a fructosa 6-fosfato, o sea, ahí yo puedo conectar. Fructosa 6-fosfato va a fructosa 1,6-bifosfato, luego se parte, me da gliceraldehído 3-fosfato. Ay, acá hay. Entonces yo tengo forma de conectar con la glucólisis porque aquí en la vía de la pentosa genero intermediarios que también son de la glucólisis, que son estos dos. Bien. Entonces, se obtienen azúcares de 5 carbonos, de 3 carbonos, de 6 carbonos, a partir de los que tenían 5, que en la primera etapa era ribulosa nomás por lo que se obtenía. Después de hacer intercambio obteníamos ribosa y celulosa, ¿sí? Aquí no hay pérdida ni ganancia neta de carbono, lo que hacemos es transferir. Acá no se forma CO2, en la primera etapa sí. En el paso 3 había una descarboxilación oxidativa, acá no hay. No se pierde CO2, no se pierde metil, solo transferimos, mudamos de un compuesto a otro nomás. Y como les mencioné, no hay una estequiometría fija. El libro inventa una que le dije 3, 3, 3 y toda esa cuestión para poder explicar la vía de la pentosa, para que tenga ambos sentido. Pero no hay una estequiometría fija porque eso se va a ir adaptando dependiendo de la necesidad que tienen las células. ¿Y cómo yo entonces voy a controlar la vía de las pentosas? Pues yo tengo que saber regular esta vía también, ¿verdad? Las reacciones de la fase no oxidativa son todas reversibles. Bien, entonces ya dijimos ya, la fase no oxidativa son reversibles y están por ende cercanas al equilibrio. O sea, que diga que es reversible ya implica que sea cercana al equilibrio, implica que yo tengo que ponerle doble flecha de igual tamaño. Ellas están controladas por disponibilidad de sustrato. ¿Qué significa que haya control por disponibilidad de sustrato? Y si hay sustrato, ocurre. Y si no hay, no ocurre. Eso significa. O sea que cuando hay mucha glucosa 6-fosfato, podemos hacer vía de las pentosas. ¿Por qué? Porque el sustrato que ingresa a la vía de la pentosa es glucosa 6-fosfato. Comparte sustrato con la glucólisis, que resaltamos cuáles eran: fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Y la fase no oxidativa le da a la célula mucha flexibilidad para poder usar sus azúcares, porque yo puedo leer en las dos direcciones, puedo plantear la reacción en las dos direcciones. Y eso va a ser según sus necesidades nada más. Entonces, la glucólisis va a predominar si la célula necesita energía. Porque ¿cuál es uno de los roles de la glucólisis? Producir ATP en el paso 7 y 10 porque era fosforilación a nivel de sustrato. Encima te genera piruvato que vos podés seguir oxidando en la mitocondria. Y vía de la pentosa, ¿cuándo se va a favorecer? Cuando la célula necesita pentosa y encima tiene que tener mucha energía. Porque yo voy a sintetizar con las pentosas nucleótidos, pues. Entonces, va a depender de eso. ¿Tiene o no energía? ¿Hay energía? Vía la pentosa. No hay energía, glucólisis. Bien. ¿Y cuáles son esos destinos alternativos que tienen los intermedios? Y hay 4 escenarios aquí. 4 posibilidades para conectar glucólisis vía la pentosa para favorecer más
una de ellas o la otra, vía metabólica. La opción 1 sería que yo en mi célula tenga necesidad de ribosa nomás. ¿Se acuerdan que en un punto dijimos, acá termina la vía de la pentosa, sí, es que lo que queríamos era ribosa? Bueno, ahí vamos a ir mirando el esquema entonces. Ahora, el punto 2 es que se requiere ribosa 5-fosfato, pero también necesito poder reductor. También necesito hacer biosíntesis reductiva. Yo pues cuando como y hay mucha energía, voy a sintetizar nucleótido. Pero cuando es así, pues yo quiero hacer división celular, quiero hacer más células. Y no, es pues solamente núcleo lo que va a tener mi célula. Tiene también membrana, por ejemplo. En la membrana que va a haber colesterol, lípido. Y para sintetizar todo eso, pues yo necesito NADPH. O sea, no es que ácido nucleico nomás, ¿verdad? Cuando voy a hacer división celular, necesito otra membrana, necesito otro núcleo, necesito hacer más citosol, necesito más proteínas. Entonces, todo esto va a requerir que haya más NADPH también, que es para hacer biosíntesis reductiva, o sea, para sintetizar mucho lípido, por ejemplo. ¿Sí? La otra opción sería que yo solo necesite NADPH. Muy difícilmente, pero también tenemos ese escenario. O la última posibilidad, la cuarta es que yo necesite NADPH, pero también necesite energía. También necesito ATP. Entonces vamos a ir viendo cada uno de esos escenarios. Y aquí me voy a detener porque quiero poner bien esto. P tenía que ser. pH. Entonces, punto número 1. Yo necesito ribosa 5-fosfato. Fíjense, cuando vamos de glucosa 6-fosfato hacia gliceraldehído 3-fosfato, esto es glucólisis. Es de vertical glucólisis. Pero si voy de glucosa 6-fosfato hacia ribulosa y luego hacia ribosa, este es vía de las pentosas. ¿Sí? Y esto que está aquí también es todavía parte de la vía de las pentosas. Es como la fructosa 6-fosfato terminaba dando ribulosa, o como gliceraldehído y fructosa se combinaban, me daban ribulosa. Esto era por la transaldolasa y la transcetolasa lo que podíamos hacer. O sea que esta primera flecha representa la fase oxidativa, que es donde se producen NADPH y CO2. Y esta parte de la flecha representa la fase no oxidativa. Más que nada, lo que es ruptura y formación de enlace carbono-carbono, que es transaldolasa, transcetolasa. ¿Y qué pasa? Yo quiero ribosa. ¿Qué puedo hacer? Voy a hacer que la glucosa vaya nomás por la glucólisis y me produce fructosa 6-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato. Y yo voy a hacerle interactuar a esos por medio de transaldolasa, transcetolasa y me va a dar ribulosa. Porque recuerden que podíamos hacerla al revés también las reacciones, pues. Entonces voy a obtener ribulosa 5-fosfato y la ribulosa puede ir ya a ribosa por una isomerización. Entonces, yo predispongo la glucólisis hasta cierto punto, conecto los intermedios a través de la transaldolasa, transcetolasa y me voy hacia ribosa. ¿Qué pasa? Yo me pasé por alto la fase oxidativa. ¿Por qué? Porque mi necesidad es ribosa. Yo no necesito NADPH y esta fase oxidativa pues para producir NADPH. Si yo no necesito NADPH, no hago nomás esta parte. Porque yo puedo conectar glucólisis con vía de las pentosas acá. Entonces me dice acá, cuando hay necesidad de ribosa 5-fosfato, solo ocurre la fase no oxidativa. Transaldolasa, transcetolasa, epimerización, isomerización. Eso es lo que va a ocurrir. Gliceraldehído 3-fosfato viene de la glucólisis. O sea, yo conecto los intermedios de la glucólisis con vía de las pentosas. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, perfecto. Otra vez vamos a hacer como corrección aquí. ¿Y qué tenemos?
necesidad de ribosa 5-fosfato y también de NADPH. O sea, si yo necesito NADPH, fase oxidativa sí o sí. Si yo necesito ribosa y puedo conectar de la fase oxidativa a la no oxidativa directo. Yo aquí no necesito conectar con la glucólisis y no necesito el trabajo de la transaldolasa y la transcetolasa. Yo voy a hacer glucosa 6-fosfato va a 6-fosfogluconolactona. Luego se va a hidrolizar 6-fosfogluconato. Luego 6-fosfogluconato va a ribulosa y ribulosa ya va a ribosa por epimerización, perdón, por isomerización. Entonces yo ahí no necesito, si mi objetivo es obtener pentosa y NADPH, la vía de la pentosa es autosuficiente, solo eso necesito. No voy a conectar nomás con los intermedios de la glucólisis, no me hacen falta. Entonces ahí yo estimulo la fase oxidativa y la no oxidativa, que es la isomerización de la vía lactosa, y no conecto con la glucólisis. El tercer escenario es que yo necesite, por ejemplo, NADPH para hacer biosíntesis. Necesito abundante NADPH. ¿Qué va a pasar? Y el NADPH viene en la fase oxidativa. Entonces, voy a bloquear nomás que la ribulosa vaya a ribosa. No necesito ribosa. Bien, no necesito ribosa, entonces no hace falta pasar hacia ahí. Y la glucólisis va a suceder porque la glucólisis me puede conectar con la fase no oxidativa y convertirse en ribulosa. ¿Sí? Ahora, de todo esto, o sea, esta conexión ni siquiera me sirve. Realmente esta fase oxidativa no es lo que me sirve más. Y lo que voy a evitar es que el gliceraldehído vaya a piruvato, porque ahí pues yo voy a terminar de oxidar mis carbonos. Entonces, ¿qué me dice? En este caso, toda la glucosa se va a oxidar hasta CO2. Toda la glucosa, sus 6 carbonos van a terminar saliendo como CO2. Glucosa va a ribulosa. Glucosa va a ribulosa va a ser. Hasta que gastemos los 6 carbonos de la glucosa básicamente. Pero son 6 glucosas diferentes, ¿sí? Pero aquí es sin producir ATP porque mi requerimiento no es ATP, es solo NADPH. Entonces, por eso bloqueamos esta parte de la glucólisis. Yo no necesito ATP. Toda la energía liberada de la oxidación de la glucosa queda almacenada en el NADPH, o sea, fase oxidativa o primera fase es lo que vamos a potenciar aquí. ¿Podemos conectar con la glucólisis? Sí, pero no le vamos a dejar que vaya a la segunda etapa, que es donde se produce ATP, porque ese no es mi objetivo ahora. No necesito ATP. Bien. Y el último esquema es que yo necesite NADPH, poder reductor para biosíntesis, pero también necesite ATP. ¿Sí? Ambos necesito entonces. Y bueno, glucosa 6-fosfato, fase oxidativa sí o sí para producir NADPH. Ribulosa 5-fosfato. No necesito ribosa, entonces no voy a hacer ribosa. Pero esa ribulosa puede ir a fructosa, puede ir a gliceraldehído porque están las transaldolasa, transcetolasa. Yo lo que no voy a hacer es que la glucosa vaya a la glucólisis y por esa manera me produzca fructosa. Por la vía de la pentosa me puede dar la fructosa. Y esa fructosa y ese gliceraldehído pueden terminar de oxidarse porque yo necesito ATP. Y para poder producir ATP en la glucólisis en la segunda etapa, entonces voy a permitir que el gliceraldehído vaya hasta piruvato. Y ahí ya voy a tener ATP, porque el piruvato va a ir al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs me va a generar NADH, FADH2, que en la mitocondria van a terminar convirtiéndose en ATP. Entonces, si yo tengo requerimiento de NADPH, voy a estimular la fase oxidativa de la vía lactosa, voy a estimular el trabajo de transaldolasa, transcetolasa para conectar con la glucólisis y voy a permitir que ocurra la segunda mitad de la glucólisis para producir el ATP. Entonces, eso me dice ahí.
Voy a darle check a la fase oxidativa. Sí ocurre. Vamos a dar ribulosa 5-fosfato, NADPH, CO2. Y la fase no oxidativa hasta intermedio glucolítico para poder conectar con la glucólisis y producir ATP. Y la glucólisis más el ciclo de Krebs más la descarboxilación oxidativa es lo que me va a generar el ATP. Obviamente más la cadena transportadora de electrones también. Entonces, ese era el último escenario. ¿Todo bien? ¿Se entiende? Sí. Bueno, perfecto. Y bueno, todo lo que es que ya es unidad 7, quiero dejar para que veamos completo mañana. ¿Está bien? ¿Me siguieron todos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí, no? No, todo bien, profe, todo Todo bien. claro entonces. Entendido. Genial. Entonces mañana lo que vamos a hacer es liquidar unidad 7 y con eso ya está ya la parte de lo que es carbohidrato y la parte de mitocondria básicamente, que era el objetivo terminar